La mayoría de proyectos en Internet usan tecnologías open source, pero muchas veces no somos conscientes ni de sus grandes capacidades, hasta dónde pueden llegar, ni tampoco de los cuidados que requieren. En este vídeo vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta si tenemos una tecnología open source para poder rentabilizarla y para que cumpla nuestras expectativas. Lo primero a tener en cuenta si tenemos un software open source durante el desarrollo. Este tipo de softwares tienen lo que se llama un core, un corazón del programa, que es la base sobre la que se sustentan el resto de piezas. Si nosotros, cuando estamos haciendo nuestro desarrollo, nuestra web sobre este software open source, cogemos esta base y la modificamos, lo que podemos estar haciendo es que el resto de piezas que estamos construyendo sobre esta base se desmoronen, se nos caigan. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que nos puede pasar es que cuando queramos hacer una actualización, y ya sabemos que las actualizaciones sobre un open source es algo muy habitual, esta actualización lo que hará será quitar la base que nosotros tenemos y pondrá la base nueva. Si hemos cambiado esta base y lo hemos retorcido para que se ajuste todo a una nueva estructura, cuando se quite nuestra base retorcida y se vuelva a poner la base del programa con la actualización, de nuevo se nos van a caer las piezas, nos va a dejar de funcionar el desarrollo que nosotros habíamos hecho. A veces se cambia este core, esta base de nuestro software open source, por querer llegar antes, por querer desarrollar en menos tiempo, por querer ahorrar tiempo y dinero ahora. Pero hay que tener en cuenta que tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de haber hecho esta inversión en este core. Y a veces también se cambia el core por desconocimiento. A lo mejor el equipo que está desarrollando pues no conoce muy bien este software open source, está haciendo un desarrollo a medida y sin darse cuenta, porque la intención era hacerlo bien, pero sin darse cuenta bucea y acaba cambiando algún aspecto de este core. Es por eso que siempre que hagáis una actualización de vuestra web basada en un software open source, lo primero que tenéis que hacer es una copia de seguridad, porque ya sabemos que siempre que vayamos hacia adelante, si hay algún problema, tenemos que ir con la seguridad de poder dar un paso atrás y poder volver a la versión anterior estable de nuestra web. Otro aspecto muy importante cuando se está trabajando con un software open source es la política de copias de seguridad, la política de backups, porque nos tenemos que asegurar que en cualquier momento podemos recuperar una copia estable de nuestra web, por lo que pueda ser. Es algo muy importante en una web basada en una tecnología open source, pero de hecho es muy importante sea cual sea la tecnología que hayáis elegido para realizar vuestra página web. Hay páginas y páginas. Pensemos, si tenemos una web corporativa donde explicamos quiénes somos, nuestra misión, el contacto, etcétera, pero no es una web que cambie mucho, si tenemos algún problema, siempre podemos volver incluso a la copia original, a la copia de hace un mes o a la de hace 2 meses. No pasa nada, porque realmente nuestra web es estática, es más una tarjeta de presentación. Pero ¿qué pasa si nuestra web es un e-commerce? Si nuestra web está continuamente recibiendo pedidos, recibiendo transacciones, recibiendo clientes, no puedo ir a la copia de hace un mes y continuar a trabajar a partir de entonces, no es viable. Tengo que tener una política, tengo que tener una serie de acciones que me permitan recuperar el estado real de mi web antes de tener ese problema, pero recuperando los datos. Por eso, tener una buena política de copias de seguridad es fundamental. El problema de las copias de seguridad es que no se valoran hasta que realmente hacen falta. Y cuando hacen falta y no están hechas, pues ya no hay solución. Pero vaya, si no os gusta vivir peligrosamente, haced copias de seguridad, haced copias correctas de vuestra página web y no os conforméis con recibir los archivos y pensar, bien, tengo copia de seguridad de mi web porque mira, aquí están los archivos. Coged esos archivos, haced una prueba de restauración de que realmente contienen la web, de que está funcionando y que esa copia de seguridad es realmente válida. Hay que tener en cuenta que estas copias de seguridad son tan importantes cuando trabajamos con software open source porque la misma ventaja que nos da a nosotros tener el código abierto porque es open source y poder evolucionarlo, adaptarnos y por lo tanto ir rentabilizándolo mejor, también es una ventaja que tienen los hackers. Gente que de forma maliciosa puede querer entrar en nuestra página web, nosotros nos podemos estar dando cuenta o no, pero nos han controlado nuestra página web. Esto es muy negativo desde muchísimos aspectos.
Para poder estar prevenidos y para poder estar más protegidos contra este tipo de ataques es muy importante hacer actualizaciones periódicas, pero sobre todo poder volver a un estado correcto de nuestra página web mediante una copia de seguridad. Así pues, vemos que mantener actualizado nuestro software open source no es una opción, es algo absolutamente necesario. El kit de la cuestión es cada cuánto tenemos que tener actualizado nuestro software open source, cada cuánto tenemos que hacer ese esfuerzo de actualización. Es difícil. En general, si se pudiera, yo os diría cuanto más actualizados estéis, mejor. Pero la realidad también nos dice que hay veces que hacer un proceso de actualización pues requiere una serie de pasos que no dejan de ser tiempo y por lo tanto dinero y puede ser costoso tener que hacer una actualización demasiadas veces. Como regla general, no dejéis pasar más de un año sin actualizar vuestro software open source. Un año debería ser un tope para no dejar vuestro software demasiado vulnerable a hackers y temas similares. Hay que tener en cuenta que actualizarse no nos da un 100% de protección, pero sí que nos da un 99% y eso ya es muchísimo. También hay que tener en cuenta que cuando se haga una actualización tampoco hay que ir corriendo y ser los primeros en instalarla y ver qué pasa. Si sale una actualización, pues dejemos que entre en el mercado, que la gente opine, que vea si es estable, si no es estable y entonces vamos nosotros, cuando ya veamos que todo funciona bien, vamos nosotros y la incorporamos a nuestra página web. Pero tampoco hace falta ser el primero, a no ser que haya algún requisito técnico que nos empuje mucho a hacer esta actualización de forma demasiado rápida. Ahí quien mejor podrá valorar el momento adecuado para hacer una actualización es el equipo técnico que esté llevando vuestra página web. En cuanto a todo este mundo de las actualizaciones y la seguridad, claro, hay que tener en cuenta que la seguridad no deja de ser una percepción. Hay muchas webs y muchas empresas que tienen las webs alojadas y dentro de este alojamiento no está el servicio de actualización. Y como tampoco tienen percepción de tener ningún riesgo, no hay esta percepción de falta de seguridad. Y esta es la situación de la que se están aprovechando mucha gente sin escrúpulos, que son estos hackers que están haciendo pues directamente estafas y están haciendo pues cosas directamente ilegales, ayudándose de las webs de muchas empresas que con toda la tranquilidad del mundo un día hicieron una web con un software open source, con un WordPress, con un PrestaShop o con un Magento, con un Drupal, con lo que sea. Un día decidieron hacerla, la colgaron en internet y piensan que solo por el hecho de tenerla alojada en una empresa su web ya está bien cuidada, y no es así. Hay que mantenerla actualizada. Vamos a actualizar nuestra página web, lo hemos hablado con el equipo técnico, no hay ningún problema, vamos a ganar en seguridad, vamos a ganar en prestaciones, pero cuidado, antes de hacer esta actualización, otro aspecto a tener en cuenta es revisar qué pasa con los módulos de terceros. Esos módulos que en su momento añadimos a nuestra página web, los integramos y realmente forman parte de nuestro desarrollo. ¿Qué pasa si uno de esos módulos no está disponible para la versión a la que yo quiero ir? Tendré que buscar un módulo alternativo o tendré que hacer un desarrollo a medida que supla esa funcionalidad. Por eso es importante, cuando elegimos un módulo de terceros, elegir un módulo que veamos que tiene una trayectoria o que está asociado a una empresa que realmente trabaja haciendo módulos, que tiene una historia. Porque si no, a veces nos podemos encontrar que usamos módulos y que cuando vamos a actualizarlos, pues es que sencillamente ya no tienen soporte, porque es que ya no hay nadie detrás para dar continuidad a ese módulo. Y la otra cosa a tener en cuenta cuando trabajamos con módulos es el tema de licencias. Sabemos que si el módulo es gratuito, pues sencillamente me lo bajo de internet, lo integro y ya está. Pero si ese módulo tiene una licencia, pues me lo bajaré de internet, pero para poder bajármelo primero tendré que pagar un pequeño coste normalmente para disponer de la licencia asociada a mi nueva versión. Otro aspecto a tener en cuenta cuando vamos a hacer esta actualización es consultar con la gente de sistemas, con quien nos lleve el alojamiento de la web. Porque es raro, pero puede pasar que alguna vez cuando yo tengo un software open source basado en una plataforma.net, pues resulta que el framework cambia y el framework de la nueva versión no es compatible con el framework de mi alojamiento.
o que estoy trabajando con una versión de PHP y en la nueva versión de PHP de la nueva versión del open source resulta que no es compatible, o bases de datos. Bueno, todo lo que hace referencia a lo que es propiamente el alojamiento. Por lo tanto, bueno, pues nunca está de más hacer una consulta con el equipo técnico que nos lleve el alojamiento, el housing, el hosting, para asegurarnos que cuando hagamos esta actualización pues no tendremos ningún problema. Resumiendo, los softwares open source nos permiten, con una inversión muy reducida y con muy poco tiempo, obtener webs con unas grandes funcionalidades, llegar muy lejos y llegar muy lejos también en cuanto a diseño. Pero nos equivocamos y pensamos que hacer una web con un software open source es crearla y que ya nos podemos olvidar de ella. Trabajar nuestra web basándonos en una tecnología open source requiere, por un lado, no modificar el core cuando estamos en la parte de desarrollo y por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta que las actualizaciones son absolutamente necesarias. No podemos dejar que nuestro software open source pase más de un año sin ver ni una sola actualización, tanto en lo que es la parte del core como en la parte de los módulos de terceros. Podemos pensar que este software open source nos está dando de inicio mucho, pero que va a requerir un pago a plazos para ir manteniéndolo sano, para ir manteniéndolo fuerte con las últimas funcionalidades y para ir manteniéndolo seguro. Si no queremos seguir este proceso, también tenemos otro camino. Podríamos haber hecho la programación a medida e iniciarlo todo desde cero. Y tendríamos un software que requeriría mucho menos mantenimiento. El pago a plazos que requiere este software open source es el que nos pide de inicio una programación a medida, pero con la ventaja de que un software open source, a cada paso que vamos dando, podemos corregir un poco, adaptarnos y por lo tanto ir controlando más el rumbo que va tomando mi web para ser más óptimos y más rentables.